New Horizons Radio. Muy buenos días. Vamos a conversar de turismo por lo pronto, señor Garrido, y hablamos un Dale. poquito luego en unos bloques próximos, ¿no? Sobre estos temas tan variopintos que siempre se nos presentan a nosotros acá en la República Dominicana y en el plano internacional. Pero hoy vamos a hablar justamente de estos retos actuales y los próximos, siempre mirando, como decía usted, esas cosas positivas que pueden presentarse en las próximas semanas, trabajando todos juntos, como siempre decimos, pero en el sector turístico han habido muchas situaciones, ¿no? A propósito del COVID-19 y la crisis económica local e internacional que se ha desatado a propósito de esto. Joel Santos Echavarría, vicepresidente ejecutivo de Coral Hospitality Corp, conversa con nosotros hoy en esta versión de viernes en New York. Señor Joel, muy buenos días. Gracias por el favor de este contacto. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días al viejo amigo Foundly. Placer, pues, conversar con ustedes en la mañana de hoy. Joel, lo de viejo te lo puedes guardar. Viejo porque hace mucho que se conoce. Ah, bueno. Está Claro, las amistades pueden ser viejas, pero la juventud se preserva. Y yo creo que bueno, como tú estás en ese grupo, pues yo me incluyo en el mismo. Así mismo, muy bien, qué buena esa es la actitud. Joel, cuéntanos del sector turismo. Vamos a hacer chembita y bembita, como dicen por ahí, y vamos a imaginarnos que el día 2 de junio ya terminó el resguardo, al presidente Danilo Medina y al gobierno se le acaban las opciones de manejar la situación con esta forma actual, se comienza a reabrir la economía a partir del 2 de junio. ¿Cuáles son las proyecciones para el sector turismo? Estamos viendo que en España, por ejemplo, ya nuestros competidores, ¿no? Para atraer el turismo alemán y el turismo europeo, Baleares van a abrir a mediados de mes de junio y finales de junio, sobre todo focalizando su turismo a países que han tenido la pandemia controlada o la pandemia bajita. ¿Cómo podemos nosotros arrancar? ¿Cuándo pudiésemos nosotros arrancar? ¿Y cómo podemos nosotros hacernos de nuevo un mercado apetecible frente a esta situación del COVID? Sí, la realidad es que el sector turístico dominicano debe esperar que se abran las puertas de la economía para poder recibir turistas más adelante, pero también necesita de un tiempo de preparación, un tiempo que implica planificar con los socios estratégicos, tour operadores, preparar todos los aspectos necesarios desde el punto de vista de protocolos para poder recibir turistas y darles las garantías que el mismo necesita. Estamos hablando, como dije, de un periodo de unos 60 días después de que las autoridades informen claramente cuándo será la fecha en la cual el país abrirá su puerta y podrá recibir turistas. Justamente, señor Chavarría, el sector turístico usted lo plantea desde para estos próximos 60 días, esperar antes de planificar. Pero justamente, ¿qué pudiera estar haciendo el sector turístico dominicano de cara al incentivo del turismo interno? Porque justamente las economías están y seguirán laceradas en los próximos meses y el turismo, el paseo, el placer, de repente pudiera no estar en los primeros puntos, ¿no?, de necesidades básicas. ¿Cómo estaría el sector turístico dominicano incentivando justamente esa movilidad interna para dinamizar el sector? Sí, mira, Ana, esa es una excelente pregunta la que tú acabas de hacer, porque no hay duda de que las operaciones turísticas, y fíjense que hago la salvedad y hablo de operaciones turísticas, y con esto quiero aclarar que no me refiero solamente a los hoteles. El sector turístico es más que los hoteles. Estamos hablando de todos los atractivos turísticos que tiene el país, todas las posibilidades de excursiones que tiene, lugares de atracción,
los restaurantes, por decir también, agregar algo, que son fundamentales en la experiencia turística. Entonces, dicho esto, el mercado local juega un papel estratégico interesante en estos momentos. ¿Por qué? Porque claramente es el primero que puede reaccionar a la apertura de las propiedades en lo que el segmento internacional pues da muestra, vamos a llamarle, de vida. Pero el sector local tiene dos rasgos importantes a destacar. El primero es el más obvio, obviamente, como dije, es el primero que puede reaccionar. Las personas pueden llegar rápidamente a las zonas turísticas y mover los atractivos. Pero el segundo elemento que debemos tomar en cuenta, pues está más relacionado con la capacidad a su vez de promoción que puede hacer el local a través de las redes sociales y enviar un mensaje a esos potenciales turistas internacionales de que la República Dominicana es atractiva, de que la República Dominicana es un lugar seguro para vacacionar y claramente pues de que se puede aquí pasar bien. El uso de las redes será fundamental porque cada vez más las personas le ponen atención a esa promoción que no es planificada, a esa promoción que la gente hace vamos a decir, hasta sin proponérselo. Y definitivamente el mercado local puede jugar ese rol de una manera importante. Ahora bien, así como digo todo esto, si hago la aclaración, el mercado local por sí solo no puede, vamos a decir, llenar el espacio del mercado internacional, porque es un mercado de 1 o 2 noches de estadía, es decir, de corta estadía, y el mercado internacional, pues obviamente, es de más días de estadía, es de días de semana, por lo tanto son mercados más complementarios que sustitutivos. Y Joel, me abordan tantas preguntas con relación a esto. Primero, cuando tú hablas del mercado local, entonces volvemos a lo mismo. Si tú estás asumiendo que ya para el 2 de junio podemos iniciar a reactivar la economía y necesitamos 60 días para reactivar el mercado internacional, estaríamos hablando de 2 de agosto, 15 de agosto, qué sé yo, una fecha por ahí, o quizás hasta septiembre. Para tú poder atraer el mercado local, necesariamente tienes que cambiar la dinámica o la estructura tradicional que se ha tenido hasta el día de hoy. Porque típicamente, y eso siempre ha sido un dato y una observación, siempre se ha dicho que es más barato llegar de Canadá a República Dominicana y pasarte 15 días aquí que para un dominicano pasarse 5 días en un hotel en Punta Cana o en Bávaro. Entonces, yo me imagino que eso implicaría todo un esquema de ofertas, de especiales, de atractivos, ¿no? Para hacer que el mercado local vuelva y tenga ánimo y deseo en medio porque al final de cuentas todos estamos siendo abatidos. Que el sector turístico dominicano deberá hacer transformaciones para este nuevo mundo en el cual nos enfrentamos. Y no hay duda de que si se quiere seguir atrayendo al mercado local en estas circunstancias y se quiere una participación mayor de él, pues claramente habrá interesantes ofertas para ellos y adaptadas a sus propias necesidades y diversidades, porque obviamente el mercado local tiene atractivos y tiene intereses de diferentes características. Y yo creo que también eso es una de las grandes fortalezas de ese mercado. Le gusta el todo incluido, pero también le gusta la llamada renta vacacional, que son los apartamentos que se pueden quedar en complejos inmobiliarios turísticos. Y también pues le interesa hacer vacaciones en zonas, vamos a llamarle de excursiones, los llamados saltos en Puerto Plata, el Salto del Limón también, los charcos, perdón, dije salto, charco. El Salto del Limón,
la isla Saona, para mencionar solamente tres de tantos atractivos que tiene definitivamente nuestro país. Pero está claro de que podrán tener ofertas muy interesantes, de que el turismo abra su puerta. Joel, y en definitiva, porque eso lo hemos debatido acá en el programa en varias ocasiones, yo soy uno que he planteado que en definitiva, y no fui el primero en decirlo, acá en el programa, en definitiva el sector turístico dominicano tiene que visualizar una transformación importante probablemente de la forma como hacemos turismo, o sea, ya el turismo de masa, ya el turismo quizá del mismo propio todo incluido, que sabemos que se ha venido debatiendo desde hace muchos años, el que se pudiese quizás hacer un turismo de mayor calidad, mayor valor agregado, le han dicho, pero menos masificado. Nosotros, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, que Costa Rica tiene una legislación y un enfoque a atraer a los pensionados y a los retirados de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, a que vayan a vivir esos últimos años de su vida en Costa Rica. Entonces allá se le ofrecen vivienda y todos unos esquemas impositivos muy atractivos para que ellos hagan eso. En el caso dominicano, quizá muchos hoteles deban de visualizar esquemas similares, donde ya la persona se sientan atraídos por las facilidades que yo le voy a brindar, pero yo no voy allí para pasarme tan solo 10 o 15 días, sino que yo voy allí a vivir y a tener una segunda vivienda o una tercera vivienda. ¿Qué tú visualizas en ese sentido? Mira, algunas precisiones y un comentario. Okay. El turismo dominicano, yo debo decir que en los últimos años se ha incrementado en calidad de una manera importante. Hay que decirles que el todo incluido no implica baja calidad. Usted se va a encontrar hoteles de mucho lujo que han utilizado la modalidad de todo incluido porque claramente es muy atractiva para muchos segmentos de mercado. Lo segundo es que la clave para todo destino turístico es su diversificación. ¿Qué implica esto? Esto implica no abandonar los segmentos que te han sido exitosos, sino profundizar en nuevos segmentos que te permitan tocar diferentes públicos y diferentes intereses. Y de hecho, esa es una estrategia que el sector turístico dominicano debe seguir profundizando. Entonces, tu comentario sobre el llamado turismo de retiro, como se le llama, pues es muy válido. Claramente, Costa Rica ha sido muy exitoso con incentivos económicos para lo que son las personas en edad de retiro y han logrado pues crear enclaves interesantes de personas que, como bien tú dices, no van a pasar 7 o 14 días, sino que van a dedicar el resto de sus días en un lugar paradisíaco, para usar una expresión. Y debo decir algo, nada en contra de Costa Rica. Costa Rica es un país muy bonito y todo lo que se quiere, pero República Dominicana, desde el punto de vista de belleza, en mi opinión, una opinión parcializada, claro, tiene muchos más atractivos en ese sentido. Hace unos años, Azonadores realizó un estudio en conjunto con Acoprovi para medir la potencialidad de ese turismo de retiro. Y se determinaron diferentes, va a usar una expresión dominicana para el turismo de retiro. Y lo que nos falta es, porque sí tenemos la legislación, hay una legislación que establece los incentivos, pero no ha sido aprovechada de manera destacada. Nos falta hacer sí inversiones, hay que reconocerlo, en esos enclaves para poderlos colocar al nivel de infraestructura que necesita para manejar turismo de retiro. Pero coincido contigo en que es muy atractivo y debe ser uno de los segmentos que el turismo dominicano debe apuntar y atacar. Que nosotros tenemos,
perdón, Ana, que nosotros tenemos una legislación para esto. ¿Cuál es la legislación? Sí, sí, hay una legislación que le da ciertos Que incentivos le a da los... ciertos incentivos, por ejemplo, para la compra de vivienda, la exención de co- pago de co- co- impuestos cor- en eso y en transferencia de fondos, etcétera. Sí, lo que pasa es que no es tan comprensiva como la costarricense. Ah, Y al no ser tan comprensiva como la costarricense u otras, pues obviamente, como bien tú sabes, es totalmente competitiva. mm, Eh, entonces, pues obviamente las inversiones se van hacia los lugares donde es mucho más activa. Esa es ok. la Porque realidad. precisamente yo comparto contigo, discúlpame Ana, de que te interrumpí, yo comparto contigo el hecho de que si bien Costa Rica tiene muchos atractivos por ser un país que tiene una inmensidad de parques y áreas de resguardo natural que nosotros no tenemos, pero nosotros tenemos otras bondades, mayor diversidad climática, digamos que estamos más cerca del resto del Caribe, insular, y brindamos un sinnúmero de atractivos que nos hacen ciertamente competitivos en infraestructura de telefonía, infraestructura bancaria, de inversión, etcétera. Conexiones Pero aéreas, conexiones aéreas, exacto. tenemos, lo voy a decir, tenemos mucho mejores playas, que son Sí, de sí, los sí, 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 principales sí, sí. activos que se buscan. Nos faltan algunos aspectos de infraestructura, depende el estudio arrojó algunas o debilidades diferentes. Nos faltan también algunos servicios públicos, nos faltan algunos hospitales dependiendo del lugar, Y, no te- y pero una densidad poblacional también muy grande, que eso no, nos afecta, sí, sí. porque es muy difícil aquí tú poder estar, digamos, solo, por decirlo de una forma, y ese turismo es un turismo que no busca grandes Busca masas urbanas, tranquilidad. exactamente, busca tranquilidad, pero es evidente que la falta de la legislación y un esquema de promoción activo es una de las grandes falencias que tenemos, ¿no? Entonces yo te hago la pregunta porque definitivamente si algo me queda claro de este tema del mundo post-COVID y cómo nosotros debemos de actuar en él, es que primero aquí te necesitamos una reforma del Código Laboral y del Código Tributario también la vamos a necesitar. Y leyes accesorias como esta que estamos hablando, que no riñan con el Código Tributario, el actual o el nuevo, y que vayan realmente focalizadas a promover sectores que para nosotros se pueden tornar neurálgicos. Sin duda, sin duda. Señor Joel, justamente estamos viendo todo este tema y usted plantea que tenemos unos 60 días por delante todavía para reactivar el turismo. Sin embargo, hoy el ministro de Turismo dice que en un mes República Dominicana estará lista para abrir el turismo y que solamente están esperando concluir un protocolo que se está trabajando, que ya se han reunido con los representantes de los cruceros, de las líneas aéreas y que todos para trabajar. Ay, Desde qué su llamada. perspectiva, entonces, ¿pudiera estar el gobierno quizás con el Ministerio de Turismo, quizás tratando de reabrir la economía o presentar un escenario favorable cuando en efecto el sector turístico está todavía lacerado? Sabemos que hay un Yo, montón de gente que salió del sistema porque por el mismo tema económico, por seguridad sanitaria, la realidad... yo, yo reitero lo que dije y lo que he mencionado. Podemos decir lo que querramos decir, pero necesitamos por parte de las autoridades una fecha concreta de apertura. Si ese es el caso, Claro. entonces que mañana digan, bueno, señores, el turismo, el turismo va a estar disponible a partir del 15 de junio. Y hay Entonces, vuelo. lo que pasa es que se necesitan respuestas firmes y formales. Es que creo que el decirlo, que sí que el 30 días, pero las autoridades tienen que manifestarse de manera concreta. Entonces, ya con eso se podrán hacer compromisos formales con los tour operadores, con las líneas aéreas,
hay que salir a vender el producto. Claro. No es sobre palabras, vamos a llamarles aéreas, es sobre compromiso formal. El gobierno, si ese es el caso, el gobierno tiene que salir hoy y entonces anunciar su plan de apertura de la economía. Hasta que eso no suceda, no está corriendo el reloj. Y yo pienso que, y es en esa parte que yo he insistido. No solamente se trata de los protocolos, el sector turístico no es un botón que tú prendes, no es como que mañana digan que abren las tiendas. Mañana abren las tiendas y las personas, vamos a decir, pues nosotros tres que estamos aquí hablando, pues mañana podemos ir a una tienda a comprar y probablemente lo hagamos. Sí. Pero se dice que mañana va a abrir el turismo y no vamos a tener mañana un turista entrando por el aeropuerto. Y la misma estructura interna de los hoteles, que hay mucha gente. Se requiere concluir los protocolos, se requiere avisar a los turoperadores una fecha concreta para que los turoperadores entonces nos coloquen en sus, vamos a llamarle catálogos digitales, porque hay que hablar diferente ahora, claro. En sus catálogos digitales de venta. Se abren los canales de venta y a través de los canales de venta se comienzan a hacer reservaciones. Eso implica una planificación para que los aviones se contraten para volar a República Dominicana, es decir, se dirijan hacia República Dominicana. El dirigir, el colocar aviones en dirección a un país también puede tomar de su tiempo, pero no va a suceder de manera concreta hasta que no se tengan fechas concretas de apertura. Sí, pero espérate, Joel. La información que se tiene que dar en los próximos días. Joel, yo voy mucho más allá, mucho más allá. Esa declaración me parece en extremo alegre, porque en esa declaración no se dice por ningún lado ningún punto de discriminación. Y hay que tener muy claro, el COVID-19 llegó a República Dominicana en un avión. Y el COVID-19 llegó a República Dominicana por turistas y llegó a República Dominicana haciendo turismo, vino de visita y aquí se quedó. Entonces, ahora mismo el ministro de Turismo, por ejemplo, no me puede hablar de que aquí van a llegar turistas de Rusia, cuando Rusia en el día de hoy tuvo de ayer para hoy 10.400 casos nuevos de COVID y es el segundo país con más COVID después de los Estados Unidos. Para venir turismo de Estados Unidos acá a República Dominicana, hay que plantearme muy claro cómo es que ese turista va a llegar aquí, cómo es que esos vuelos van a venir aquí, qué es lo que se va a hacer en el aeropuerto. Tenemos cámaras térmicas en el aeropuerto, tenemos zonas de separación, de triaje para separar a aquellos que vienen con condiciones con los que no vienen con condiciones. O sea, hay un sinnúmero de cosas que aquí no se han hecho, ni se hicieron antes de marzo, ni se han hecho al día de hoy, porque que yo sepa, ni Aeropuerto Dominicano, Aerodón, ni en Punta Cana, no han dado ni no han brindado información a nosotros de cómo es que se va a manejar el flujo de visitantes. Entonces, eso es fundamental, independientemente de que todos queremos que los turistas comiencen a llegar, pero para que los turistas comiencen a llegar y llegando los turistas nosotros nos mantengamos con una curva de infección controlada, bajita y verificada, porque uno lee cosas, por ejemplo, te planteo, mira, en Corea del Sur, que sabemos que es uno de los casos más exitosos que han tenido con el manejo del COVID, ellos han tenido en las últimas horas 153 casos de COVID en un grupo de discotecas, de nightclubs que tuvieron ellos allí. Pero en esas discotecas, 153 casos, pero ellos hicieron 46,000 pruebas en 8 días a todo el que estuvo relacionado con esas discotecas y a todo el que las visitó para sacar 153 casos. Entonces, nosotros estamos en capacidad de manejarnos de esa forma. ¿Qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer para garantizarle no solo al turista, sino al dominicano que se quedó aquí trancado, porque nosotros no podemos salir de esta isla? Estamos trancados aquí desde hace 2 meses. Usted puede tener pasaporte europeo y pasaporte americano, pero usted de aquí no sale.
Hay algunos vuelos que han salido, pero eso no vamos a hablar ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer y cómo vamos nosotros a garantizar que a partir del 15 de agosto, del 15 de septiembre, el COVID no vuelva de visita y de turista para acá, para República Dominicana? Y que si llega, entonces se sabe dónde llegó, cómo llegó y aquí, con quién llegó. Sí, tú tienes razón. Yo pienso que desde el punto de vista operativo, ahí sí concuerdo, el país se va a poder mover rápidamente en el establecimiento de los protocolos y todos esos aspectos. Pero claramente reitero de que el problema está en que estamos en unos mercados internacionales. Yo uso una expresión beisbolística para que la gente me entienda. Ahí seguimos entonces en breve. Vamos entonces con la ayuda de producción a irnos a una pausa y regresamos en unos minutos. Okay. New Horizons Radio. Bien, amigos, regresamos acá en New Horizons Radio y estamos conversando con Joel Santos del sector turístico. Joel, te quedaste en medio de una respuesta a nuestra inquietud sobre la posibilidad y la necesidad de que en definitiva cuando el turismo arranque, independientemente de los deseos que pueda tener el Ministerio de Turismo y que tenemos todos de que la industria sin chimenea nuestra arranque y ojalá y pudiese arrancar a todo vapor. Decía que estábamos en un mercado competitivo, que República Dominicana, y iba a poner un ejemplo del béisbol que todos entendemos, y es que nuestro turismo, o nosotros estamos en las grandes ligas del turismo, y como grandes ligas del turismo en que competimos, pues necesitamos estar a la altura de las circunstancias para poder enfrentar, porque ahora mismo todos los países, esa es una realidad, todos los países tienen tratado de atraer los pocos turistas que hay. Es más, voy más lejos, que es una particularidad de esta crisis. Nuestros propios o los propios mercados emisores de turistas a los cuales nosotros apelamos, léase Rusia, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, todos estos países están a su vez incentivando a sus nacionales para que hagan vacaciones en sus propios países. ¿Para qué? Para reactivar su propia economía. Y con eso lo que estoy diciendo es que si normalmente el turismo es un mercado de competencia feroz, en estos momentos la competencia ahora mismo es mucho más fuerte. Y eso requiere estar afinado. Eso requiere tener, como dicen, el lápiz con mucho filo. Eso requiere definir fechas concretas. Eso requiere respuestas concretas. Eso requiere planificación concreta. Eso requiere de promoción muy directa hacia los consumidores. Así es, y que justamente estamos, digamos que entrando, ¿no? A pocas temporada alta, por ejemplo, para nosotros estamos en el Caribe, que justamente el tema de la temporada en la que nosotros recibimos mayor cantidad de turistas, ¿no? Y entonces sí empezamos a tener esta apertura paulatina, justamente la temporada alta, cuando volvamos quizás a la nueva normalidad y Dios no quiera, pues se pueda presentar esa segunda ola de la pandemia, entonces nos vamos a tomar un ratito para poder empezar a ver cierto equilibrio en el sector. ¿Me escuchan? Le escuchamos, señor Garrido. Ok. No, yo lo que comparto contigo de que obviamente la competencia va a ser más feroz, sin lugar a duda, ahora mismo todo el mundo va a hacer todo lo porque las inversiones permanezcan en sus países, el consumo se potencialice en la economía doméstica, pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que tener una política mucho más agresiva y discriminatoria al mismo tiempo, o sea, de nosotros buscar nuevos mercados, quizá no apelar a los mercados tradicionales. Por ejemplo, vuelvo otra vez y pongo el ejemplo del caso de Rusia y Estados Unidos, donde nosotros, esos son dos mercados que ahora mismo yo no estoy seguro que tanto nosotros lo queremos. Lo queremos desde el punto de vista económico, pero no lo queremos desde el punto de vista sanitario. Entonces quizá debemos de buscar otros mercados que por los cuales quizá nosotros no hemos tenido tanto roce.
Y para colmo, son mercados que iniciaron, por ejemplo, la pandemia. Pudiésemos hablar del mercado del sur, de Corea del Sur o de Taiwán, que tienen mucho éxito. Más complicado porque ahora entonces nosotros ya nos matamos con China. Bendito sea Dios. Pero es una realidad. Sí. Y quizá de la misma Europa también tenemos países con los cuales sí pudiese el mercado argentino, aunque Argentina tiene una crisis financiera que, bueno, no sé. Dime tú, a ver, Joel, ¿por Sí, dónde se le mira, mete el agua al coco? hay otro factor, hay otro, digo, lo primero es que tu comentario es acertado desde el punto de vista de que hay que discriminar en los mercados en estos momentos. Eso es un comentario muy válido. Y hay un factor, además del factor económico que también hiciste mención al referirte a Argentina, por ejemplo. Claramente los países están presentando sus propias dificultades económicas y hay que buscar los países que puedan mostrar una velocidad de recuperación económica más rápida para que el poder adquisitivo pueda ser readquirido por estos consumidores. Pero, sin lugar a dudas, hay otro factor que es la cercanía o el tiempo de vuelo, si lo queremos poner de otra manera, que será un factor inicial importante. Está claro que los destinos de los cuales podremos recibir turistas más rápidamente son aquellos en los cuales los tiempos de vuelo sean más reducidos, realmente, de tomar vuelos muy largos, particularmente refiriéndome a Europa. Eso quiere decir que el continente americano, aunque reconozco tu comentario de Estados Unidos, del tema de que ha sido afectado, pero también es un país que de alguna manera está haciendo muchas pruebas, Fabio, y tiene muchos casos porque ha hecho muchas pruebas, lo que quiere decir que las personas están, vamos a decir, generando anticuerpos rápidamente. Joel, no, Joel. Si de algo ha adolecido el gobierno norteamericano y toda la falta de coordinación entre el gobierno federal y el estatal por todas las payasadas de este señor, con el tema de las pruebas. O sea, en Estados Unidos, si ciertamente es el país que más pruebas está haciendo en este momento, pero para proporcionar a su población realmente no ha sido así y la trazabilidad también adolece muchísimo de ella. Entonces son variables que a nosotros nos van a afectar. Yo creo que si había una época en la que nosotros debimos de promover el puente hacia la Florida, esta es una de ellas. Ay, Dios mío. Porque la gente nos venga en carro. Porque mire, mi hermano, en avión. Esa es una situación que a nosotros nos va a causar mucha inquietud por muchos meses. Yo comparto contigo, Joel, estoy plenamente de acuerdo en que los mercados cercanos, sin lugar a dudas, son los más atractivos, pero entonces tendremos que ver qué medidas vamos a tomar en ese sentido. O sea, si se le va a requerir una prueba rápida. Por ejemplo, yo he visto algunos países que le requieren una prueba rápida antes de abordar el vuelo, que luego de que cuando llegan acá entonces son screen de manera intensa. Incluso también hay países, los mismos coreanos lo están haciendo, los taiwaneses, hace 2 días lo hacen, que te hacen todo el pre-checking y todo el pre-registro y el paso migratorio se hace, incluyendo la rápida, de tal manera que cuando tú llegas, en el caso, por ejemplo, llegases a República Dominicana, tú no te vas a amontonar en una fila migratoria, sino que tú de manera muy expedita vas a cruzar todos los controles. Solamente vas a tener controles sanitarios posteriores a lo que tuviste en el lugar de origen. Quizás esas cosas ahí dentro de los protocolos que ustedes van a discutir que tengamos que hacer. Sí, dos cosas. También no se me quedaba el mercado canadiense, que es otro mercado también que está cercano. Ese sí es importante. Ese sí te lo compro completito. Y que nosotros definitivamente también debemos llamar. Sobre los protocolos, sí debo decirte que los protocolos deben tener algunas características. Lo primero es que deben abarcar toda la cadena que involucra al turista. Es decir, no solamente estamos hablando de protocolos para los hoteles, estamos hablando de protocolos para los aeropuertos, estamos hablando de protocolos para el transfer de tanto de turistas como empleados. Los empleados, claro. Protocolos para los hoteles. Estamos hablando de protocolos para las excursiones. Es decir, toda la cadena que involucra al turista para nosotros poder
dar la debida satisfacción a los turistas y las garantías de que su salud está, vamos a decir, asegurada. Además, obviamente, como bien tú has mencionado en algunas ocasiones, de que el turista también no pueda generar focos de infección hacia la población local, es decir, que no vayamos a importar, vamos a decir, la enfermedad. Entonces, esa situación implica, quizás te pongo algunos ejemplos rápidamente, en la parte, por ejemplo, de los hoteles, hay áreas también los protocolos van a estar divididos por áreas, por ejemplo, recepción, que es un punto importante de conexión entre, o de intercambio entre el turista y el personal, la distancia que deben estar, el uso de guantes, mascarillas, tratar de digitalizar o el uso de la tecnología para digitalizar la mayor cantidad del proceso de check-in y check-out, cualquier otro proceso hotelero, los restaurantes, ya sea de buffet o de especialidad, también la distancia a la cual están las mesas, el manejo de todos los utensilios de cocina, la interacción entre el empleado que está sirviendo, especialmente cuando hablamos de buffet, los mecanismos para incentivar el room service y evitar la aglomeración de personas. Hablando de aglomeración de personas, también nos debemos referir a los espacios de área común, los espacios de los cheilón entre una persona y otra, tanto en la piscina como en la playa. En fin, es una cantidad de procedimientos. Bueno, la entrada y salida de los empleados a su lugar de trabajo, donde, por ejemplo, se van a colocar los uniformes, que deberá ya ser en su lugar de trabajo, no podrán ir a su lugar de trabajo con los uniformes, todos los utensilios que se les deberán proporcionar, qué sucedería en caso de que aparezca un infectado en un momento en el hotel, cuáles son los protocolos para manejar esas situaciones en los cuales en el área de habitación, los procedimientos para limpiar las habitaciones, a qué tiempo se va a utilizar una habitación luego de que ha sido utilizada por un cliente. En fin, son muchos temas que se están abordando y que se están trabajando, la certificación internacional que deberán tener estos procedimientos, porque no hacemos nada haciendo unos procedimientos y unos protocolos para nosotros, sino que debe estar avalada internacionalmente por organizaciones relacionadas a la salud y también debe estar claramente avalada por nuestros socios estratégicos, refiriéndome concretamente a los tour operadores, que son los llamados a vender gran parte de nuestro producto. En definitiva, Joel, aprender a vivir es una tarea bien ardua y en la cual, bueno, de parte nuestra vamos a acompañar a pleno pulmón al sector turismo. Creemos mucho en el sector turismo, entendemos que el sector turismo es una de nuestros grandes aliados estratégicos del sector educativo en República Dominicana y en definitiva es una de las ventajas comparativas que nosotros tenemos y de las industrias más pujantes que tiene la República Dominicana. Por tanto, no podemos perderla. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder continuar fortaleciendo. Muchísimas gracias. Realmente ha sido bueno, y tú mencionaste algo interesante, y es la relación entre el sector educativo y nuestro sector turístico. También eso es uno de los temas que va a ser bastante abordado en estos procesos. Y la verdad que ha sido una conversación sumamente interesante. Además de que tenía tiempo que no hablaba con el amigo, también me alegro mucho por eso. Así es. Y realmente pues ha sido muy interesante. Pues Qué Joel, bueno, Joel. Ana, un placer conversar contigo también, por supuesto. un gusto poder conversar de nuevo contigo. Saludo a Carmen Lige y la próxima vamos a ver de un fuerte abrazo. Así será, así será. Y que no Muchísimas falte mucho gracias. tiempo para esto.
así será también. Adelante. Bueno, Joel, muchísimas gracias por esta exquisita conversación. Definitivamente tenemos que seguir hablando de turismo en las próximas, o sea que aquí tenemos las puertas abiertas para usted. A ti que nos escuchas, permítenos por favor hacer una pausa comercial y regresamos en breve con muchísimo más acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio.